Le cedemos la palabra al doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor Salazar, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, diputado. Antes que nada, quiero agradecer a las instituciones organizadoras, al Instituto Federal Electoral, a esta Cámara de Diputados y al Centro de Investigación y Docencia Económicas por esta generosa invitación. Sin más y en aras de ser además respetuoso con los tiempos, que sé que los tenemos ya apretados y además hay fútbol a las 3 de la tarde, entonces iré a donde tengo que ir, voy a entrar en materia. Los peces, el expediente de estos procedimientos, sin duda, hoy, en el esquema legal actual, se trata de un expediente formalmente administrativo, pero me parece que por su naturaleza tienen muchas semejanzas con procedimientos de naturaleza jurisdiccional. Primera premisa que propongo. Segunda, además de ser procedimientos de naturaleza jurídica, con una relevancia importante en ese ámbito, estos procedimientos tienen también una gran relevancia política, que se explica por la materia, por las materias en las que se utiliza, por los actores involucrados y, nos guste o no, por el uso que hacen algunos de estos actores de este procedimiento. Hay además en el esquema de la legislación actual, después de la reforma 2007-2008, una relevancia económica y estratégica para la relación entre el Estado mexicano y poderosos poderes privados, los grandes medios de comunicación electrónicos. Así las cosas, un tema que podría parecer estrictamente técnico se convierte en un tema de gran importancia jurídica, política y social. Me parece que estas premisas nos obligan a reflexionar sobre la idoneidad del esquema vigente en la legislación actual, es decir, sobre el quién y el cómo deben desahogarse este tipo de procedimientos. Ello, insisto, al menos mientras sigan vigentes dos premisas, una de hecho política y otra de hecho jurídica. La de hecho política es la tendencia de los partidos y candidatos a utilizar estos procedimientos como parte de su estrategia de campaña. Nos guste o no, los partidos han utilizado los peces como un mecanismo para hacer campaña por otros medios. Y segunda condición, de hecho jurídica. Me parece que conviene reflexionar sobre la idoneidad del esquema actual en la medida en la que siga estando en el ámbito de la arena electoral gran parte de la regulación en materia de medios de comunicación y también lo que tiene que ver con el artículo 134 constitucional, que como sabemos se refiere a la promoción, para decirlo de una manera muy simple, de los distintos funcionarios públicos en medios de comunicación. En fin. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los principales defectos del esquema actual? El primero se desprende de la primera premisa, que la autoridad electoral administrativa no es técnicamente idónea, sobre todo, lo digo desde ahora, por lo que hace a la etapa de imposición de sanciones. Dos, existe, me parece, este es un problema de la legislación, un exceso de actores sancionables y de conductas sancionables. Exceso que en el caso de las conductas no solo tiene que ver con el número de conductas consideradas en la legislación como potencial motivo de sanción, sino también con la formulación con la que dichas conductas se encuentran reguladas, que las hace susceptibles de reiterada, contradictoria y disputada interpretación, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional. 3. Se trata de un procedimiento muy complejo que tiene que resolverse de manera expedita. Esto condiciona estructuralmente que en muchos casos las resoluciones de la autoridad administrativa presenten aspectos jurídicamente vulnerables, lo cual, dicho sea de paso, ha venido a
agravarse con algunas jurisprudencias del Tribunal Electoral que, más allá de su tino o desatino en el sentido de la interpretación, hoy constituyen, digámoslo así, directrices obligatorias para el IFE. Una, por ejemplo, que nos dice que en materia de medios de comunicación los procedimientos siempre deberán de ser procedimientos especiales a partir de una lectura de la Constitución. Y la segunda, la que nos dice que los partidos políticos no pueden desistirse de los procedimientos que hayan iniciado. Esto lo que genera como consecuencia natural es un aumento en el cúmulo de procedimientos que de manera técnicamente compleja y en periodos de tiempo breves deben resolverse por parte de la autoridad administrativa. 4. El desahogo y la decisión en primera instancia de imponer o no imponer sanciones se encuentra en un órgano en el que tienen voz, aunque no tengan voto, parte de los actores directamente interesados. Consejo General del IFE, con la presencia de los partidos políticos que son muchas veces promotores de los procedimientos y muchas veces, obviamente, sujetos sancionados o potencialmente sancionados. Esto me parece que, por un lado, genera un encono entre los partidos políticos y la autoridad electoral, es decir, desgasta la relación de los partidos con el árbitro. 2. Politiza procedimientos que deberían de ser, sobre todo, de naturaleza jurídica. 3. Genera una extraña inequidad con efectos perversos entre otros actores potencialmente sancionables. ¿Por qué los partidos políticos tienen presencia en el Consejo General y no, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿Cuál es el efecto perverso? Que los medios de comunicación, al menos de que queramos ya desnaturalizar al IFE de manera total, intentan tener personeros en la mesa del Consejo por otros medios. 5. Por diseño y estrategia, el IFE termina vapuleado por demandantes, por demandados y de paso, de tiro por viaje, por el Tribunal Electoral. 6. Todo junto ha venido minando la credibilidad del árbitro electoral de cara a la opinión pública, lo cual, dicho sea de paso, ha venido también siendo promovido por una estrategia que me parece inescrupulosa e irresponsable de los medios de comunicación contra la reforma electoral, que ha tenido al Instituto Federal Electoral como, digamos, el centro de su atención y de su estrategia de desgaste institucional. De hecho, y con esto finalizo mis puntos de diagnóstico, esto hace que incluso muchas veces la atención de la opinión pública se centre en el IFE y no en la instancia que en última etapa termina decidiendo si la sanción procede o no procede y de qué cuantificación, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, todo lo que acabo de decir, me parece, este es un pequeño paréntesis para llegar a las conclusiones, gravita con fuerza, por ejemplo, en el contexto actual de renovación de algunos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral. ¿Por qué? Porque existe el riesgo real de que los partidos políticos y los medios de comunicación intenten tener correas de transmisión personeros en la mesa del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Yo creo que el riesgo hoy ya no es como era en 1994, el de garantizar la autonomía del Instituto Federal Electoral frente al gobierno, sino el de garantizar su independencia frente a los partidos políticos y frente a los medios de comunicación. Independencia que no es una petición de principio de quien habla, sino un mandato constitucional expreso. ¿Cuáles son las alternativas posibles?